Sí, Ah, ¿se cortó todo? A ver, Mariano. Bueno, ahí estoy. ahí. Bueno, como te decía Gabriel, no sé si ya están todos, pero eh, la tarea del liquidador, por ahí vos como estás en un parado en el medio, ¿no? De lo que es la compañía y lo que es el asegurado, y vos estás tirando para el lado del asegurado, quizás por ahí vos pensás que el liquidador en la Argentina lo que hace es tirar para la compañía porque le paga el honorario, pero no es así. La verdad, el liquidador tiene que hacer exactamente lo que la póliza marca. Muchas veces no es lo mismo que reclama el asegurado, pero se le explica. En muchas ocasiones nosotros tenemos pólizas a prorrata, tenemos que decirle, mire, su casa vale el doble de lo que usted tiene asegurado, por eso de este reclamo se le va a pagar el 50%. Finalmente, lo terminan entendiendo. También el productor juega un rol muy fundamental en eso. Pero volviendo al tema de la evaluación, nosotros tenemos dividido el país en zonas: norte, centro o zona núcleo, y después viene Capital Federal y el sur. Cada una de las zonas tiene una evaluación del material distinto, ya sea porque el transporte para llegar al lugar de destino insume mucho combustible, o porque si, digamos, hay un montón de factores. El liquidador tiene la herramienta de poder investigar en cada lugar cuánto sale ese material y corroborar de que el asegurado, a través de su arquitecto, su ingeniero o su maestro mayor de obra, pudo presupuestar de manera correcta. Lo que pasa acá también, que no sé si pasará allá, es que cada presupuesto, si te pones a cotejar, muchas veces cuando te dicen es para el seguro, muchas veces viene con un incremento, un 10, un 15, un 20, un 30, un 35. Y ahí es donde el liquidador ve el rango de valores seguimos con el ladrillo, si ese ladrillo sale en ese lugar, tanto. Y si no se le reconoce ese valor que está reclamando, también tenemos que explicarle por qué motivo no se lo estamos reconociendo. Mire, usted fue al corralón tanto, donde sale un ladrillo 800 pesos, pero en este corralón que está enfrente sale 500 pesos. Te doy un ejemplo. Yo estoy construyendo mi casa. Acá se utiliza material, o sea, no es una construcción de madera o rápida. Es una construcción con ladrillos, con cemento, húmeda, que se le llama. Y mi propio arquitecto me dice, mirá, busquemos precio, porque donde vos encontraste una abertura a mitad de precio, tenés una puerta de interior al doble de precio que está enfrente. Entonces tenés que comprar una ventana en un lugar, una puerta en otro lugar, una celosía en otro lugar. Pasa así, digamos, acá es bastante... Si hubiera un sistema como el que tienen ustedes sería mucho más práctico, pero no hay. Bueno, Y es yo, realmente una utopía que exista un sistema así. Sería mucho más fácil para todos, porque esto sale 10 acá, acá, acá y acá. en realidad, Gabriel, en Argentina también parte del trabajo del liquidador es terminar de dilucidar esta cuestión. En parte es, por lo que... ¿Comprar comida para el gato? A ver, ahí lo... Bien, entonces, es muy importante esto, ¿por qué? Porque estamos, aparte, en un momento atípico o recurrente de la historia argentina, pero atípico de lo que eran los últimos años. Hoy por hoy los valores, ¿sí? De todo lo que es reposiciones y reconstrucciones, tienen una volatilidad que cuesta muchísimo, muchísimo que el trabajo funcione de manera eficiente. ¿Por qué? Porque aparte, recordemos que vos siempre vas a estar hablando con el asegurado de los valores
al momento del siniestro. Y por ahí estás discutiendo y pasaron 40 días. Y entonces el asegurado te dice, pero escúchame, ahora no me alcanza con esto. Y algunas veces el liquidador puede intentar resolver esa cuestión cuando hay cláusulas de reconstrucción a nuevo, cuando hay alguna cláusula de ajuste, pero si no tiene herramientas, el liquidador va a tener que discutir a los valores del momento del siniestro. Y una vez acordado con el asegurado un valor, después también están los tiempos de la compañía para hacer efectivo ese pago, porque el liquidador cerró con el asegurado un número y después la compañía financieramente es la que va a tomarse el tiempo para pagar. Este momento del mercado es muy complicado, hay mucha volatilidad de los valores. Es cierto que todo aquel que pasa un presupuesto para una compañía de seguro lo infla, como se dice acá, lo infla, y ni hablar de lo que se infla adrede, pensando en estas particularidades, que es que te van a pagar a 90 días y que entre que te pagan y vos terminaste de firmar y todo van a pasar 120 días, entonces la gente lo infla. ¿Y qué pasa? El trabajo del liquidador termina siendo una discusión contra valores que no son reales, pero que también entiende al asegurado de que esos valores van a ser reales a corto plazo. Y ahí hay toda una cuestión, porque hay un trabajo técnico puro que hay que hacer, donde uno establece un valor y después hay un montón de cosas que en algunos casos el liquidador puede hablar con la compañía y otras que puede hablar con el asegurado. Y decirle, mirá, lleguemos a este número, habla con tu productor, que presione a la compañía para que te paguen más rápido, pero eso ya escapa al manejo que yo hago. Entonces, tenemos un momento en el cual, aparte en Argentina, los proveedores tampoco tienen tanto disponible de reposiciones. Entonces eso también genera que las cosas tengan valores irreales y mucho del trabajo del liquidador hoy por hoy está en llegar a darle forma a este número que tiene que presentarle, tanto al asegurado como a la compañía, porque ambas partes es a quien uno le presenta el número. Y Sí, ahí es donde está mucho del trabajo del liquidador argentino. El liquidador argentino hace un trabajo muy arduo cuando maneja esta ecuación de valores. Es parte del trabajo más importante que hace. Y no es poco tiempo. Eso para que... también se están tratando de buscar herramientas para, porque el trabajo del liquidador, si bien es arduo y es pesado, es casi el mismo trabajo que tiene luego la compañía para suscribir esa póliza o para darle un cierre o para continuar esa póliza. Ahora se está pasando a reducir la vigencia a trimestral y también para no aplicar prorrata, lo que se hace es asegurar menos monto a primer riesgo absoluto y también suscribirlas en dólares. Entonces, cuando la compañía toma una póliza en dólares, la abona en fecha, de que nosotros terminamos el caso hoy y lo abona dentro de 15 días, la compañía abona a esa fecha, la cotización de esa fecha. Ahí también calma las aguas con respecto a lo que es el desfasaje de la economía que tenemos actualmente. Y también obliga al productor y al liquidador a cerrar casos relativamente rápidos en el transcurso del mes para que no entre en la vigencia de otra póliza ese monto que se está abonando. Pero a lo que voy es, hay muchas herramientas para tratar de mitigar el desfasaje económico. Eso. Mira, de hecho hoy una de las recomendaciones que el mercado está haciendo, producto de la coyuntura, es suscribir contratos a plazos mucho más cortos, 3 meses, 4 meses, y estamos hablando de consorcio combinado familiar e integral de comercio, pólizas que eran anuales siempre, hoy por hoy se plantean hacerlas trimestral o cuatrimestralmente, y también, como decía Mariano, hacerlas
sobre la base de una medida de la prestación a primer riesgo absoluto para no tener que discutir tanto a la hora de indemnizar. Vos comprobame que el daño llegó hasta la suma asegurada, te pago y ya está. A ver, ¿por qué? Porque realmente hay que reconocer que los valores relativos del mercado, como dicen los economistas, todavía no se han estabilizado. Entonces, hay mucha tarea para el liquidador en estos casos, ¿sí? Bueno, si Gabriel ya tiene la... A ver, Francisco. Sí, hablando un poco también de que con el tema del presupuesto, que la verdad que hace poco tuvimos grandes problemas cuando surgió el lapso de la devaluación y el plazo de pago de los seguros. Muchas veces, al menos en el ramo que por ahí trabajo yo, que son más bien equipos tecnológicos sobre todo, para evitar los desfasajes en cuanto al presupuesto inflado, no inflado, qué monto reconocer, las empresas de seguros se encargan directamente de reparar el daño. Es decir, no indemnizar mediante dinero, sino es directamente se encarga de contratar a alguien que repare y resarza tu daño, digamos. Entonces, en ese caso es como que reparó el daño y no abonó dinero directamente al asegurado. Bien. Sí, hasta ahora yo no he tenido liquidaciones en las cuales la compañía se mete a realizar la reparación con un tercero. Puede ocurrir, eh, pero básicamente el liquidador pelea, ¿viste? La liquidación, pelea su liquidación y dice, bueno, esto es así, y tiene las herramientas para poder defender esa liquidación. Después, como te decía antes, no tenemos la verdad absoluta y se puede llegar a un acuerdo. Muchas veces las compañías dicen, bueno, se puede tomar un incremento del 10 o 15% sobre ese monto para lograr un acuerdo y cerrar el caso. Pero hasta ahora yo no he tenido, salvo de rezago, sí, no he tenido liquidaciones en las cuales la compañía te dice, bueno, tenés que contratar a tal para que le haga la reparación. Por lo menos en incendio, y en las otras ramas tampoco, pero hasta ahora no. Aparte porque eso también genera una responsabilidad adicional para la compañía. Cuando la compañía se hace cargo de la reparación, es responsable de la calidad de la reparación. Ese también es un tema, porque después el reclamo del asegurado no termina nunca. O sea, eh, esto no quedó como estaba y entramos. Por eso las compañías últimamente lo que han hecho en realidad es alejar esa situación lo más posible. Decirle, bueno, mira, tráeme vos un presupuesto de un local de tu confianza para arreglarte el televisor. Porque yo si te mando un servicio, o andate a este listado de service, que son oficiales, que tienen alguna trazabilidad y algún control con respecto a que van a ser presupuestos racionales. Pero bueno, a ver, tampoco podemos discutir tanto esta coyuntura porque también esto se supone que en un par de años se va a ir acomodando. No creo que el mercado tenga la capacidad de seguir trabajando como está trabajando hasta ahora. Acá Martín, que es de Perú, pregunta, ¿cómo evalúa el liquidador el infraseguro en empresas que tienen más de un edificio en diversas zonas del país? Estamos hablando de multiubicación de riesgo. La información proporcionada al suscriptor al momento de la colocación de la póliza considera los cúmulos de pérdidas según estudios de ingeniería. ¿Cómo se establecen los porcentajes de suma asegurada contratada? A ver, hay pocas compañías que hacen pólizas integrales de comercio con multiubicación de riesgo, como si fuera una flota, pero es a nivel comercial, ¿sí? Y lo que se hace en esos casos, en realidad, es hacer un análisis de cada uno de los potenciales ubicaciones de riesgo con su suma asegurada, se hace un cúmulo y termina saliendo más barato por acumulación de suma asegurada y por descuento que la compañía ofrece, pero no es que el cálculo en sí vaya a bajar algo. Hay menos porcentaje de impuesto, que en la Argentina es un porcentaje alto en las pólizas de comercio, ¿sí? Pero la multiplicación de riesgo no va a cambiar en sí la tasa. Puede ser que la compañía agregue alguna bonificación, pero no... eh, dice, ¿cómo evalúa el infraseguro en empresas? No, porque en estos casos, por ejemplo,
se hace un promedio del volumen de suma asegurada a cubrir, ¿sí? Se toma un número que sepas que la más grande de todos los riesgos no te queda fuera del rango y a partir de ahí se asegura, ¿sí? Pero se hace un promedio, no es que se va a producir en ese tipo de pólizas sí hay mucha inspección previa. Son pólizas muy grandes, los locales de las empresas que hacen grandes logísticas, que tienen nubes y islas por todos lados, no, ahí hay inspección previa, hay mucho control, mucho control. Mira, nosotros también desde nuestro estudio hacemos evaluaciones de inspección previa y ahora, por ejemplo, una eh, aseguradora de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, nos encargó realizar el relevamiento de todos los locales de las franquicias de Baterías Moura. Baterías Moura es una empresa brasilera que tiene sedes en casi todas las provincias de acá de Argentina. Entonces, nosotros lo que hacemos es ir a hacer un relevamiento de principalmente las medidas de seguridad contra incendio, contra robo, y después hacer un estimado de la pérdida máxima probable o la pérdida posible en caso de un incendio. Entonces, muchas veces tenemos una suma asegurada para el total del riesgo, pero el 75% o el 60% es lo que se puede llegar a quemar en caso de un incendio. Entonces, ahí si cada compañía dice, bueno, la suma asegurada, no sé, de este edificio es de 8.220 millones. Listo. ¿Cuánto se puede quemar? Un 40%. Listo. Aseguremos por eso o aseguremos por un poco más en caso de que sea una póliza de todo riesgo operativo donde lo que prima es el daño material y luego el resto de las coberturas son a primer riesgo absoluto. Generalmente en grandes riesgos hay inspección previa y como decía Mariano, el cúmulo de coberturas hace de que eh, sea más fácil por ahí liquidar que un consorcio de edificios, porque cada ubicación va a tener su suma asegurada respecto del total del cúmulo. Bien, bueno, a ver, nuevamente Martín me dice, ¿qué será la duda que tenía? La modalidad de aseguramiento. No, en realidad, después la medida de la prestación que le van a aplicar a cada uno de los riesgos será la que se paute. Por ejemplo, si es una póliza que tiene, por ejemplo, la de baterías Moura, por ahí el robo mercadería se lo hacen a primer riesgo relativo, porque por el volumen no les conviene hacerlo, no creo a primer riesgo absoluto y a prorrata tampoco. Pero sí, lo que hace el cúmulo, la acumulación de coberturas hace que baje más lo que le conviene a la compañía desde lo comercial, que es agarrar en general estos negocios grandes. Bueno, vamos a la otra pregunta. Entendiendo que el liquidador recibió el caso, se hizo de la información que la compañía le dio, analizó la compañía, analizó toda la información, analizó el contrato de póliza, vio la cobertura afectada o las coberturas afectadas, se dispone a entrar en contacto con el asegurado, entra en contacto con el asegurado, hace la requisitoria de información, analiza la suma asegurada contra los valores a riesgo para saber si hay infraseguro o no, verifica el daño, verifica que el daño es real, empieza a establecer en ese Excel que vos contás, Mariano, los primeros valores entre lo que dice el contrato de póliza, la ecuación de la medida de la prestación y el daño para establecer el modelo de indemnización, y me pregunta, realizado todo esto, ¿cuántos informes se van adelantando a las compañías? O si se hace un solo informe y se manda un solo informe, o se va mandando paulatinamente la información que se genere. Bien, yo lo que le respondí, digamos, por plataforma es que existen casos grandes en los cuales la compañía pide rápidamente un informe preliminar, principalmente de la veracidad del hecho, y después puede llegar a pedir
un informe con respecto a la evaluación de los daños, porque puede llegar a tener que la compañía hacer una reserva técnica con respecto a los montos del siniestro. Pero me decía, bueno, realizado todo esto, ¿cómo empieza a trabajar el liquidador el informe? Va mandando por pago, por partes, manda solamente un preliminar con la verificación del hecho y del daño, y después manda la liquidación. Quería que más o menos explicaras el método que vos usás. Bueno, mira, en toda la Argentina las compañías siempre te van a pedir preinforme, un preinforme dentro de las 72 horas de que vos hiciste el relevamiento. Muchas veces vas a tener un monto, no exacto, pero un monto eh, cercano a la pérdida, pero muchas veces vas a tener que modificar ese preinforme porque la pérdida eh, puede llegar a ser mucho más. Entonces, primero se envía un preinforme a las 72 horas, se coloca un monto, dependiendo el daño, si es en una vivienda o en un consorcio o en un comercio, es mucho más fácil de, o hay muchas más herramientas para calcular el daño. Entonces uno con la experiencia dice, bueno, este daño puede estar dentro de este parámetro. Generalmente también lo que se hace es al monto del daño al cual estimamos antes de llegar a un dictamen, agregarle un porcentaje más por si nos quedamos cortos, porque la compañía tiene que hacer esa reserva técnica. La compañía de seguros está asegurada en otra compañía de seguros de afuera generalmente y tiene que pasar mensualmente todo su reporte de reserva técnica de siniestros en curso. Tratamos de no tardar más de 30 días en cerrar el caso, entonces eso generalmente es fehaciente y la mayoría de las veces no es por tirarnos flores, pero dentro de nuestro estudio generalmente evaluamos el preinforme con el monto final y estamos dentro de un rango de un 6-7% de lo que pusimos como daño estimado. En otros casos, donde, por ejemplo, tenés un riesgo industrial, donde la maquinaria es distinta, los insumos son distintos, todas esas cosas influyen en el valor final. Entonces, si vos tenés que eh, valorizar una máquina específica, no sé, un corte láser o un instrumental de un laboratorio que no es de fabricación nacional, puede ser que hoy tengas un monto y la semana que viene tengas otro monto totalmente distinto. Entonces, ahí está la cintura del liquidador como para decir, bueno, el monto inicial de este preinforme de daños es X. Y en observaciones, ir poniendo o ir informando a la compañía de que puede estar sujeto a variación por X motivo. Importación, falta de insumos, lo que fuere. Y ahí sí tenés que enviar otro preinforme modificando. Simplemente lo que me modificás es el monto del daño. Eso es lo único que puede variar. Después el resto casi siempre es lo mismo. Al menos que descubras un intento de fraude en el camino de la liquidación, ahí puede ser. Pero generalmente es un preinforme a las 72 horas de visto y luego la planilla y luego el informe final. Bien, bueno, me hacen una pregunta, Mariano, pero que me interesaría que no la respondamos, sino que la Bueno, transformemos en un desafío para todos los que están en la plataforma. Entonces me preguntan, ¿qué es lo que no puede faltar en un informe? ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, recojo el guante y planteo, ¿qué tal si le mandamos un caso fácil a todos,
pero les pedimos a todos que hagan como si fuera un preinforme, ¿sí? Y después nos juntamos en otro Zoom y vemos a ver si lo que tiene que tener un informe está todo, ¿sí? O no. Y a colación de esto, yo después voy a hablar con Mariano para elegir un caso entre los dos y poder mandárselos y que ustedes jueguen a... Inclusive pueden inventar datos, pueden inventar su requisitoria con el asegurado, pueden inventar un fraude, pueden inventar la realidad que quieran que se van a encontrar. Nosotros les vamos a dar la información que podamos, ustedes el resto del componente lo van a inventar ustedes, pero van a tener que construir su informe con todos los elementos que ustedes creen que un informe ideal debería tener. Lo que vamos a hacer después con respecto a eso es juntarnos en un Zoom y charlar el caso, que yo lo voy a tener que recibir previamente como para separarlo porque como vamos a tener muchas versiones del mismo caso, para intentar separar en bloques parecidos y ver cuáles son los componentes que pusieron en el informe. Esto les va a ayudar porque he recibido muchas preguntas de decir, bueno, pero ¿cuál es el modelo de informe? ¿No hay algún manual que tenga un modelo de informe? ¿De dónde saco un modelo de informe? En Argentina cada estudio tiene su modelo de informe y ese modelo de informe es una especie de patrimonio cultural de ese estudio, de su estilo, su manual de estilo. Bien, entonces, lo que vamos a intentar hacer es darle las primeras herramientas para que ustedes armen el propio, con la ventaja de que nosotros lo que vamos a intentar es, con la revisión en grupo, enriquecerlo y que a ese informe no solamente tenga toda la impronta de cada uno de ustedes, sino que aparte tenga todo lo que tiene que tener para que una compañía lo vea como va. ¿Bien? Entonces, Yo quisiera dar una ayuda. bien, Cuando yo empecé a trabajar de esto, este año va a ser 18 años, el preinforme de la compañía de seguro se entregaba en papel, te lo sellaban, tenías una remisión de preinforme. El preinforme tenía 8 páginas. Cuando yo abrí mi estudio, lo bajé a 5 y hoy el preinforme de nuestro estudio tiene una sola página. En esa sola página está todo. Ahí está, la ayuda. bien. A ver, Preinforme. Después el informe, dependiendo del daño, el informe final, uno agrega cosas y puede ser mucho más extenso. Pero el preinforme en sí, con una página, es suficiente. bien. Gastón, levantaste la mano y la bajaste. No, no, era un Ah, aplauso porque una manera de leer páginas al divino botón que vos decís una La- página, maestro. bien, siempre 13 se repite 13 mucha páginas, un información. informe que no dice nada, ¿viste? Ah, Decime lo que quiero escuchar. yo les cuento, yo soy parte del cuartel de bomberos acá de Sierra de los Padres y parte de mi trabajo hoy por hoy, ya que el físico no da para seguir metiéndome en la sierra a apagar incendios, es enviar a la federación toda la información con respecto a la cantidad de servicio que hacemos, cuánta combustible gastamos, cuánta agua, cuánto... Bueno, al principio nos pasaba eso, mandábamos informes que eran como 50 hojas y empezaban diciendo, che, achíquenlo, achíquenlo, achíquenlo. Hoy por hoy mandamos una planilla. Está bien, vos tenés que saber qué sigla significa cada cosa, pero después de 4 o 5 meses vos mirás la primera hoja y decís, mirá, este cuartel está gastando mucho gasoil. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando acá? Bien, pero no, es cierto que las compañías hoy por hoy, por la inmediatez y la rapidez con la cual se necesita dar respuesta, necesita que el informe sea muy concreto, por lo menos el preinforme, y la carátula del informe final también, que es casi una copia de ese preinforme. Uno en la primera hoja del informe final pone el resumen, en una o dos páginas, más que eso no. Y a lo sumo, la compañía te dirá si quiere, primero que le vas a mandar el informe completo, pero va a leer generalmente, sacando que sea un caso muy complicado, la página 1 y la 2, donde está el resumen de todo. En la semana les vamos a mandar, yo lo voy a charlar con Mariano, buscaremos un caso y nos vamos a divertir todos armando este informe. ¿Sí? Si alguno se anima,
exponga un caso de fraude. Que ahí también el informe cambie. Si alguno se anima. Si no, lo dejaremos para cuando venga Juibert, que es el experto en fraude que tenemos en la asociación, que es un fanático de la investigación del fraude, Sí. y lo veremos con él. Pero si alguno se anima y quiere verlo, vamos a tener un caso de fraude. Bien, entonces, para ir cerrando el día de hoy, y después me quedaré en contacto con Mariano. Mariano, mañana te contacto para ver qué caso elegimos, Sí, si sí, te sí. parece. Últimas preguntas para Mariano que tengan para hoy. Sobre lo que quieran charlar, chicos. Si no, les hago un resumen respecto de lo de incendio. Dale, dale, En dale. principio, y teniendo en cuenta el principio de la charla, lo que decía Francisco, no hay nada que no sea asegurable. O sea, tiene que ser lícito, ¿no? Pero la compañía, si vos querés asegurar tu perro, tu mate, tu auto, tu casa, no hay nada que no sea asegurable. Simplemente tenés que informarlo. Eso en un principio. Y si se modifica en el transcurso de la emisión de la póliza o de la vigencia de la póliza, también tenés que informarlo, para no desayunarte luego con un rechazo. Segundo, como decía Mariano, varía muchísimo asegurar un edificio de 20 plantas que tiene tales utilidades, tales amenities, lo que fuere, a una vivienda o a un comercio. Varía muchísimo también el lindero, si aumenta o no el riesgo, porque no es lo mismo que mi casa esté pegada a una estación de servicio que esté, no sé, en el medio del campo. O esté en Rosario hoy, yo viví 16 años en Rosario, así que sé de lo que hablo, esté en Rosario hoy o esté en Colonia Ensayo, donde yo me estoy haciendo la casa. Eso es otra variante que tenemos que tener en cuenta en las pólizas de incendio, la ubicación y el tema de los riesgos que hay. Y después tercero, los costos. Los costos no son los mismos en el centro del país, en el norte y en el sur. Varían muchísimo. Entonces, hay que ver, hay que investigar. Y también, esto es lo que digo siempre, nunca hay que suponer que uno tiene la verdad absoluta, sino dejar abierto a negociación todo el reclamo que el asegurado te haga. Porque si vos podés defender tu liquidación, el asegurado también puede hacer lo mismo. Y vos tenés que tener la suficiente capacidad y mente abierta para decir, bueno, sí, es correcto lo que está informando el asegurado y en su corralón de enfrente no le cobran envío, pero sale un 10% más, un 15% más. Listo. Eso se lo explicas a la compañía y lo va a tener en cuenta. No hay problema por eso. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más, chicos, con respecto a lo que estábamos viendo con Mariano? No. Bien. A ver, si quieren, podemos hacer lo siguiente. Nos vamos despidiendo de Mariano y los que quieran quedarse charlando alguna tarea en particular, que tengan dudas, que no sepan cómo encararla, nos quedamos charlando tareas. Y los que no, los que ya crean que quieren liberarse, pueden ir liberándose. De movida. Ah, y un comentario más. Estamos acá con Paola, que es la secretaria de la asociación, Paola Chevli, que la pueden ver acá. Les recuerdo a todos que cualquier contacto que tenga que ver con cuestiones administrativas del curso, la pueden contactar a ella, tienen el WhatsApp, tienen el mail, cualquier duda que tengan con respecto a lo que tienen que pagar, no tienen que pagar, si deben algo, no deben algo, y en el caso de que terminen el curso, los certificados se los va a mandar ella.
Así que bueno, eso por un lado para que lo sepan. Acá la saludamos a Paola, que está ahí, para que la vean, ¿sí? Cualquier ¿Cómo cosa están? se Un pueden gusto. poner en contacto con ella. Bien, y Mariano, estamos muy agradecidos de tu presencia acá en las charlas con liquidadores. A toda la gente que está haciendo el curso les sirve mucho porque escuchan de primera mano cómo es este mundo en el cual se quieren introducir. Así que gracias, súper claro, súper ameno charlar con vos. Y bueno, si no te molesta, después charlaremos de la tarea esta y por ahí te comprometemos para el próximo Zoom. ¿Bien? Perfecto. Bueno, Gracias. Mariano, gracias por participar hoy. ¿eh? Bueno, despedimos a Mariano. A ver, por lo que vi, todas las tareas están corregidas. Había 2 chicos que justo no están acá, a los cuales les devolví la tarea para que la rehagan porque tenía algún error técnico. Los demás estaban bien, las tareas presentadas estaban bien. En los múltiple choice las notas y las calificaciones estuvieron bien, pero recuerden que la unidad 1 y 2 son muy fáciles. Después viene la 3, la 4, que son un poco más difíciles, y las que siguen ni hablo. Gastón, ¿levantaste la mano? Sí, ahí está. Yo quería saber si no hay devolución de parte de algún profesor en cuanto a los trabajos prácticos, las tareas. Mirá, O te sea, cuento. más que la nota, ¿no? O sea, Sí, 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 te cuento. En general, a ver, esto aclaración para todos. Nosotros manejamos un rango de aprobado que va de 70, 75, 80, 85. Ese es el rango de aprobación. Si te sacaste un 85, como si te hubieras sacado un 10, ¿sí? Y de ahí para abajo. Cuando la tarea está bien resuelta, que hemos visto tareas muy bien resueltas en esta primera etapa del curso, con buen desarrollo, buen nivel de escritura, en general calificamos y entendemos que el alumno está sobradamente aprobado. ¿Dónde sí nos enfocamos? Cuando la erra. Ahí sí, le hacemos la devolución, le mandamos a hacer de vuelta la tarea, ¿sí? Porque entendemos que ese alumno, o tenemos que poner el foco en ese alumno que por ahí entendió reticencia, pero hay una parte, una parte del concepto que le quedó flojo y que si va a un examen la puede pifiar ahí. Después, en estas primeras tareas, que son muy simples, pero muy simples, en general la devolución sería muy bien, aprobado. No hay un retruque ahí. Vamos a estar en circunstancias diferentes cuando ustedes empiecen a tener que hacer ejercicios de liquidación. Y ahí sí se produce un ida y vuelta diferente. ¿Por qué? Porque ahí tenés que ver si el alumno sacó bien las cuentas, si utilizó bien los conceptos. Pero vos tenés alguna duda puntual con respecto a alguna tarea. no, no, básicamente porque por ahí yo creo que tengo, en alguna creo que tengo 90, en otra 85, y preguntaba cuál era la falla, pero no falla porque estaba mal, sino porque hay algo para mejorar o... No, 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 no. A ver, y esto para todos. Cuando está mal o el alumno expresó de manera débil los conceptos, nosotros se la mandamos a rehacer. ¿Por qué? Porque es un peligro a la hora del examen de la superintendencia. Nosotros, el objetivo del curso es que ustedes aprueben el examen. Entonces, nos enfocamos en eso. Si está bien, la calificamos con una buena calificación, que es tu caso, ¿sí? 85 y 90 son 2 muy buenas calificaciones y no hay mucho más. Igual como te digo, estas tareas son recontra simples. Ya Claro, veremos sí. en las tareas reales, las mucho más profundas, a ver cómo viene el circuito de ida y vuelta y devoluciones. Si se llega a cortar, Sí. entramos nuevamente, inmediatamente, así nos despedimos. Bien, pero la idea es esa, ¿sí? Nadia, vamos a hacer así, corto para grabar, entramos y te respondamos.